entre Medellín y Puebla, la Iglesia en el Perú, Acción Pastoral en la Selva. María Victoria Fernández Erlang, Instituto Superior del Profesorado Dr. Joaquín B. González, Centro de Investigaciones Precolombinas. Resumen, en este trabajo se abordará la historia de la Iglesia en el Perú, específicamente post-Concilio Vaticano II. Desde 1955 a 1975, la Iglesia tradicional se transformó en una institución abierta y comprometida con la justicia social. El Concilio Vaticano II fue importante para la Iglesia latinoamericana y preparó el ambiente para Medellín y Puebla, y entre medio de estas dos conferencias episcopales, señaló dos momentos para la acción pastoral en la selva: Barbados y el primer encuentro del Alto Amazonas. Introducción. En este artículo se tratarán los siguientes aspectos: la Iglesia en el Perú, Medellín-Puebla, acción pastoral en la selva mediante los documentos de Barbados y el primer encuentro del Alto Amazonas. El tema de investigación tiene su origen en el seminario Los Andes antes de los Incas, que se dicta desde 1994 a la fecha en el Instituto Superior del Profesorado Dr. Joaquín B. González, y mi trabajo en el Centro de Estudios Teológicos de la Amazonía Peruana, CETA, en Iquitos, Departamento de Loreto, provincia de Maynas, Perú. Este trabajo se encuentra dividido en acápites, donde en el primero haré referencia a la Iglesia en época de la colonia, luego una breve reseña histórica de la Iglesia en el Perú en los siglos XIX y XX, para ubicar el Concilio Vaticano II con el fin de poner en contexto las dos conferencias episcopales de Medellín, 1968, y Puebla, 1979. Y por último, la acción pastoral en la selva a través de los documentos mencionados al principio, que es el tema que nos ocupa: la Iglesia colonial. Las órdenes que tuvieron presencia en el siglo XVI a través del patronato regio son franciscanos 1500, dominicos 1510, mercedarios 1530, agustinos 1533 y jesuitas 1568. El patronato regio consistió en el conjunto de privilegios y facultades especiales que los papas concedieron a los reyes de las diferentes monarquías europeas, que les permitían ser oídos antes de una decisión papal o elegir directamente en sustitución de las autoridades eclesiásticas a distintas personas. Esto es lo que denomino entrada siguiendo a Rubén Vargas Ugarte, 1960, cuando describe las penetraciones misioneras. La primera entrada misionera entre 1542 y 1769, cuyo objeto fue la evangelización y la cristianización, y la segunda entrada misionera del siglo XX es más particular porque se centra específicamente en la pastoral agustina en la selva. Se abrió en una nueva espiritualidad y estuvo apoyada por la Iglesia como institución. Fernández, 2010. Al decir de Stefano Varese, es evidente que la misión como institución en cada época responde a los distintos modelos que le ofrece la sociedad global de la que forma parte. Los jesuitas, en los siglos XVII y XVIII, pretendían organizar pequeñas regiones autónomas de indios, administradas por otros cuantos misioneros. Los misioneros de hace 30 años estructuraban su misión sobre el modelo del fundo vecino con todas sus características sociales y económicas. En nuestros días, los mejores misioneros tratan de organizar sistemas cooperativos. Todo esto nos parece claro porque la misión, en cuanto a institución injertada en un marco histórico, se organiza en el plano secular sobre las bases conceptuales y las estructuras socioeconómicas vigentes. Sin embargo, la misión presenta una característica peculiar. Es la única institución de la sociedad nacional que ha estado siempre presente en las relaciones interétnicas durante estos 4 siglos y medio. No parece haber ninguna otra institución que haya durado todo este tiempo. Varese, 1972, página 162. Es así como en el siglo XVI marcó la pauta de la acción misionera de la Iglesia en un momento en que no era posible separar la mente, cultura y fe. No era posible separar en la mente cultura y fe. Habían de pasar largos años hasta que desde la práctica evangélica de los gentiles, los teólogos más lúcidos descubriesen que la conquista se había apropiado de la cruz y que los misioneros usaban de la espada para imponer la buena nueva. García, 1991, página 104.
Esto es lo que denomino entrada siguiendo a Rubén Vargas Ugarte en 1960, cuando describe las penetraciones misioneras. La primera entrada misionera entre 1542 y 1769, cuyo objeto fue la evangelización y la cristianización, y la segunda entrada misionera del siglo XX es más particular porque se centra específicamente en la pastoral agustina en la selva. Se abrió una nueva espiritualidad y estuvo apoyada por la Iglesia como institución. Fernández, 2011. Ausa, 1996, afirma que la historiografía de la Iglesia nace tardíamente en los primeros decenios del siglo XX, en un momento poco propicio para esta, como institución, por desinteligencias con la sociedad, debido a la búsqueda de un sistema de inserción por parte de la Iglesia en la organización política de los estados nacientes por un lado y por otro la herencia del patronato que el Estado no quería perder y que tampoco aquella no estaba dispuesta a hacerlo. Por lo tanto, no existe un clima favorable para pensar en la propia historia y se necesitará un fuerte proceso de secularización del pensamiento para dar origen a un cambio de actitud. A continuación, una breve reseña de la historia de la Iglesia en el Perú en los siglos XIX y XX. Breve reseña sobre la historia de la Iglesia en el Perú, siglos XIX y XX. Jeffrey Kleiber, en su libro La historia de la Iglesia en el Perú, 1996, describe 6 etapas de evolución entre los siglos XIX y XX, es decir, la etapa republicana, que estuvo marcada por la experiencia colonial. El periodo republicano se caracterizó por una permanente crisis económica, la que conjugaba con la profunda inestabilidad política ocasionada por el caudillismo de los militares que participaron en la Guerra de la Independencia. A continuación describiré esas etapas. Crisis y restauración, 1821-1855. La independencia de Perú no representó una crisis para la Iglesia. El liberalismo, que fue la doctrina de una pequeña élite, no afectó a las clases populares. No hubo cuestionamiento de realidades estructurales ni de valores profundos. Es decir, la Iglesia siguió ejerciendo gran influjo sobre las clases sociales. No obstante, tuvo que aceptar un nuevo modo de vida con el nuevo Estado Nacional, aunque continuaba manteniendo los mismos patrones de conducta de la época colonial en su relación con el pueblo. La Iglesia militante, 1855-1930, se caracterizó por convocar un gran número de fieles, pero no fue símbolo de unión nacional por su dependencia excesiva del poder político y su empatía con sectores de la alta sociedad. Fue una iglesia agresiva en sus campañas contra sus opositores, pero estaba inmovilizada, ya que su postura de pastoral tradicional no atraía especialmente a aquellos que poseían una mentalidad moderna y crítica frente a lo establecido. El laicado militante, 1930-1955, es una etapa de agitación social bajo la ideología del aprismo y del neomarxismo, donde la Iglesia reacciona exaltando más el rol del laico como defensor de ella y vocero de la causa católica. En este momento se origina la Acción Católica Peruana, que fue obra de grupos reducidos y no caló profundamente en las masas, debido a que allí radicaba la religiosidad popular. Hubo un albor intelectual que tuvo su base en el estudio de encíclicas sociales, las lecturas de San Agustín y Santo Tomás de Aquino, y de otros autores modernos, tales como Chesterton, Maritain, entre otros. Se formaban los laicos para la apologética nacional y filosófica, que para el diálogo con el opositor. La Iglesia moderna, 1955-1968, significó un cambio de enfoque de la Iglesia hacia el mundo. A la luz del Concilio Vaticano II se miró el mundo como un contexto plagado de esperanza, donde debían actuar para realizarse como cristianos. La Iglesia Social Política, 1968-1975. En este momento hubo 2 acontecimientos que debemos tener en cuenta: la Conferencia Episcopal de Medellín y la Revolución Militar. La primera conferencia episcopal se llevó a cabo en Río de Janeiro, 1955, y el objetivo de los obispos estuvo centrado en la tarea de autoorganización. Medellín reflejó muchos cambios. Los obispos se pronunciaron por la justicia social y ofrecieron solidaridad a las clases marginales de Latinoamérica. Medellín asimiló lo positivo del Concilio Vaticano II y se moldeó una identidad latinoamericana propia.
Con referencia al segundo hecho, la primera fase de la revolución militar se correspondió con el gobierno del general Juan Velasco Alvarado, 1968-1975. En otros países, los regímenes militares tenían hacia la derecha, por ejemplo, Brasil, Argentina, Bolivia y Chile, pero en Perú surgió un gobierno militar reformista. La acción pastoral como conjunto de medidas que tenían a la justicia social conllevó malos entendidos, como la distinción entre pastoral y política. De este periodo puedo destacar una marcada acentuación del sentido de iglesia en los laicos militantes, no solo dentro de las clases medias, sino dentro de las clases populares. La Iglesia Pastoral, Social Pastoral, 1975. El fin del gobierno de Velasco Alvarado significó un cambio para la Iglesia. Lo sucedió el general Francisco Morales Bermúdez, iniciando la segunda fase de la revolución militar, y quien frenó el proceso reformista. La consecuencia fue un enfriamiento en la relación Iglesia-Estado, pero esta Iglesia se mostró más pluralista y universal en su perspectiva. En estos años se convoca la tercera conferencia episcopal en Puebla. En esta hubo un enfrentamiento entre los sectores conservadores, moderados y avanzados. No obstante, el documento que surgió de ella representó una reconciliación entre las diferentes facciones. Puebla integró lo espiritual con lo social, a diferencia de Medellín, que se ocupó de la realidad social de América Latina. Kleiber, 1996. En la capite siguiente hablaré de Medellín, Puebla y las reuniones de Barbados y el primer encuentro del Alto Amazonas. Afirmo que Medellín y Puebla trazaron políticas eclesiales para la Iglesia latinoamericana en general, y tanto Barbados como el primer encuentro del Alto Amazonas marcan un camino para la acción pastoral no solo de Latinoamérica, sino de la región de la selva amazónica, especialmente el último. Es decir, el derrotero de la Iglesia en América Latina durante el siglo XX se encuentra marcado por situaciones políticas, sociales y económicas propias de los países que conforman el continente. Entre Medellín y Puebla, acción pastoral en las selvas amazónicas. Como bien dijimos, en el periodo que abarca 1955-1975, la iglesia tradicional se transformó en una institución abierta y comprometida con la justicia social. Planteo que esto sucede porque la iglesia se encuentra frente al Concilio Vaticano II, 1962-1965. El mismo fue convocado por su santidad Juan Pablo XXIII y el Papa Pablo VI lo condujo hasta su conclusión final. El Concilio Vaticano II se realizó en Roma. Asistieron 600 obispos latinoamericanos y si bien fue un hito en sí, no tuvo un impacto notable en América Latina como en Europa y Estados Unidos. No obstante, fue importante para la Iglesia latinoamericana por otra razón. Tendió a fortalecer el sentido de unión y identidad común entre los obispos latinoamericanos que llegaron a conocerse mejor durante las sesiones del concilio. En este sentido, el concilio intensificó la labor del CELAM y preparó el ambiente para la Asamblea Episcopal de Medellín de 1968. Kleiber, 1996, página 371. Dussel, 1992, presenta los siguientes datos cuantitativos con referencia a la presencia de obispos y miembros expertos latinoamericanos en el Concilio Vaticano II. Obispos participantes, 601 latinoamericanos, 849 europeos y de Roma, 65 miembros de comisiones, 32 latinoamericanos. 219 europeos y de Roma 318. Además, afirma que el porcentaje de la población católica mundial asciende a un 35% en Latinoamérica y un 33% en Europa, mientras que el porcentaje de la población mundial se traduce en un 7% para Latinoamérica y un 11% para Europa. Según Gregorio Martínez y Joaquín García Osa, si bien el Concilio Vaticano II se desarrolló a partir de una posición europea, no pueden medirse las transformaciones que tuvieron lugar en el interior de la Iglesia. Distintos autores que trabajan la temática hablan de un tiempo nuevo en esta que va desde 1965 a 1985. Coincide en que Medellín optó por los pobres. Kleiber, 1996, Alejos Grau, 2017, Dussel, 1992, Moreno Rejón, 1986. Los papas conciliares Juan XXIII y Pablo
VI marcaron un rumbo nuevo, no solo en lo que respecta a la Iglesia Universal, sino a los grupos progresistas del tercer mundo y en América Latina en particular. Los mensajes sociales de Juan XXIII y Paulo VI alentaron a los cristianos latinoamericanos que deseaban que la Iglesia se pronunciara clara y enérgicamente sobre los temas de importancia para las naciones pobres del tercer mundo, tales como injusticia social, violación de los derechos humanos por parte de dictaduras de derecha e izquierda, dependencia económica, entre otros. Juan XXIII, con sus encíclicas Mater et Magistra de 1962 y Passeum in Terris de 1963, amplía la enseñanza social de la Iglesia hasta entonces preocupada por las cuestiones europeas. Con estas, la Iglesia abrió horizontes para abarcar el drama mundial de norte a sur y de oeste a oeste. Pablo VI, con su encíclica de 1967, Popularium Progressum, remarca los temas del hambre, de la pobreza, de la dependencia económica a nivel mundial y no dudo en afirmar que estuvo dirigida específicamente a la realidad de lo que en ese momento se conocía como tercer mundo o países en vías de desarrollo. Medellín, segunda conferencia episcopal, se desarrolla del 20 de agosto al 6 de septiembre de 1968. No llamó la atención por sus documentos, sino por la audacia y el gesto profético por parte de los obispos, cualidades inusitadas en la conservadora Iglesia latinoamericana. Kleiber, 1996. La importancia de Medellín no radica en sus conclusiones, sino en someter estas a un proceso de reflexión. No obstante, conviene subrayar que la importancia de Medellín no radica tanto en los textos mismos, con ser estos tan valiosos, de sus conclusiones, cuanto en efecto dinamizador que ejercieron en toda la Iglesia latinoamericana. Medellín se convierte en una experiencia catalizadora que coge la vitalidad y las inquietudes de los núcleos cristianos más activos y comprometidos, sometiéndolas a un proceso de reflexión y sistematización. Si las propuestas de Medellín no cayeron en el vacío de las declaraciones inocuas, fue porque en ellas se hallaban presentes las experiencias del pueblo creyente y pobre de América Latina. Moreno Rejón, 1986. No obstante, se observa que Medellín no fue una conferencia representativa de la Iglesia, porque una gran parte fue obra de las élites progresistas, es decir, los grupos más avanzados entre obispos y asesores ejercieron un liderazgo decisivo que logró orientar la conferencia en dirección que ellos deseaban. Algunos eran forjadores de la teología de la liberación, por eso, en ese sentido, Medellín no fue fruto de una consulta masiva de los cristianos ordinarios de América Latina. Es así que los grupos progresistas consideraron los documentos de Medellín como un comienzo. La tercera conferencia episcopal de Puebla, 1979, se celebró en Puebla de Los Ángeles, México, del 27 de enero al 13 de febrero de 1979, y dejó bien asentadas las líneas básicas de la Iglesia Social Pastoral. Kleiber, 1996, Alejos Grau, 2017. Ahora bien, las ideas y actitudes que inspiraron a los autores de Medellín ya se habían difundido ampliamente en muchos cristianos de las clases medias y populares de toda la iglesia latinoamericana. A Puebla se le debe reconocer el haber integrado y desarrollado la verdad sobre el hombre como uno de los contenidos de la evangelización. El documento de Puebla no fue un decálogo de principios pastorales, fue una herramienta válida para los agentes pastorales. Por todo lo anterior, en Puebla se abren las puertas para un estudio más profundo acerca del valor y puesto de la cultura dentro de la versión cristiana del hombre y se dinamiza la invitación a construir una nueva sociedad y a ser más. En este sentido, las perspectivas antropológicas de la tercera conferencia sirven de base para un desarrollo más amplio de la evangelización de la cultura, que está incluida precisamente en el tema de la próxima conferencia de Santo Domingo, Nueva Evangelización, Promoción Humana, Cultura Cristiana, convocada por el Santo Padre bajo el lema Jesucristo ayer, hoy y siempre. Ruiz Arena, 1992, página 316. Por lo que vemos, el intervalo entre Medellín y Puebla se caracterizó por una iglesia comprometida y solidaria con el pueblo. No obstante, me gustaría referirme a los documentos de Barbados y el primer encuentro pastoral del Alto Amazonas, ya que los considero importantes debido a que fueron posteriores a Medellín y anteriores a Puebla.
Entre Medellín y Puebla, declaración de Barbados y primer encuentro pastoral del Alto Amazonas. El simposio sobre fricción interétnica en América del Sur Barbados se llevó a cabo entre el 25 y el 30 de enero del año 1971. Allí se presentaron diferentes informes acerca de la situación de las poblaciones indígenas. El documento de la Declaración de Barbados se encuentra dividido en responsabilidades que pertenecen al Estado, a las misiones religiosas y a los científicos sociales. En cuanto al Estado, no cumple con algunos requisitos, como garantizar que todas las poblaciones nativas sean ellas mismas, conservando sus costumbres, que las comunidades poseen derechos anteriores a la sociedad nacional. El Estado debe ofrecerles asistencia económica, social y sanitaria y debe impedir que sean explotadas por cualquier sector de la sociedad nacional. Los crímenes que resulten del proceso expansivo de la frontera nacional son responsabilidad del Estado y además este tendrá que definir la autoridad que tendrá a su cargo las relaciones con las entidades étnicas. En cuanto a la presencia misionera, esta significó una imposición y el contenido etnocéntrico de la actividad evangelizadora es un componente de la ideología colonialista y está basado en 1. Su carácter esencialmente discriminatorio originado de una relación hostil entre las culturas indígenas, frente a las culturas indígenas, a las que conceptúan como paganas y heréticas. 2. Su naturaleza vicarial, que conlleva la reificación del indígena y su sometimiento a cambio de futuras compensaciones sobrenaturales. 3. Su carácter espurio, debido a que los misioneros buscan en esa actividad una realización personal, sea esta natural o espiritual. Y 4. El hecho que las misiones se han convertido en una gran empresa de recolonización y dominación en convivencia con los intereses imperialistas dominantes. Bolívar, Burbano, Predes, 1987. Página 167. Por lo tanto, lo mejor para las comunidades y también para preservar el orden moral de las propias iglesias es dar por finalizada la actividad misional, es decir, las misiones cambian o debían abandonar su trabajo. Con respecto a la responsabilidad de la antropología, me parece que lo más importante es destacar es que los antropólogos deben aprovechar todas las coyunturas que se presenten dentro del sistema actual para actuar en favor de las comunidades. Deben elegirse en la voz de aquellos que no la tienen. El primer encuentro pastoral del Alto Amazonas se llevó a cabo desde el 21 al 27 de marzo del 71 y lo que debemos observar en este documento es que ahí se produjo el primer intento de concreción de las líneas de Medellín. El Departamento de Misiones del CELAM, Conferencia Episcopal Latinoamericana, diseñó un programa de regionalización en distintas áreas étnicas y pastorales de América Latina y eligió a la Amazonía como punto de partida para la reflexión teológica pastoral con la colaboración de las ciencias antropológicas. En este encuentro estuvieron representadas todas las iglesias de los territorios amazónicos excepto Brasil. Asume muchas de las críticas de Barbados y ahí es donde la iglesia decide ser amazónica. Un posicionamiento que no solo fue parte de un pequeño sector, sino que afectó a toda la estructura y desde ahí emergió un movimiento de integración. Aquí hay que tener en cuenta el contexto histórico. Estaba vigente el gobierno del general Juan Velasco Alvarado, que tenía una matiz reformista, incluso para la iglesia como institución. Es así que en la Amazonía surgió un fenómeno religioso de masas. Las preguntas que se hacían los agentes pastorales giraban en torno a si habían entendido al pueblo, si la fe oficial significaba algo para las masas mestizas e indias, si existía una unidad étnica entre otros. El movimiento fue intenso y rápido, y la iglesia misionera determinó sus propuestas, objetivos y acciones. Nos dice el padre García Suárez, 1976, que hasta ese momento la Amazonía era captada como un todo confuso y unido, desde donde los diversos sectores sociales eran vistos aisladamente y las minorías étnicas sufrían el proceso de aculturación. En síntesis, pastoralmente la alternativa es clara. En una sociedad que margina sistemáticamente, los grupos nativos sufren las peores consecuencias. El Evangelio nos hace ponernos al lado de ellos, que, por constituir una minoría más indefensa y vulnerable, son la parte predilecta del reino. Incluso se afirma entre líneas que de aquí ha de surgir en el tiempo, ha ido mostrando luego, una reflexión teológica de la Iglesia total.
El respeto y la aceptación de las culturas autóctonas, el compromiso y la lucha por defender la supervivencia biológica y cultural, la constante evaluación autocrítica del misionero, la denuncia serena y valiente de las injusticias, hacen una orientación hacia una evangelización liberadora y concientizadora, tanto del lado de los mismos grupos como de la sociedad nacional, etc. Constituirían las grandes líneas que posteriormente habrían de animar el quehacer pastoral de la Iglesia Masónica. García Sánchez, 1976, página 32-33. Entonces, para entender la actividad misionera en América Latina en general, debemos observar el derrotero de las políticas eclesiásticas del siglo XVI en adelante, pero también es interesante verlas a posteriori del Concilio Vaticano II. Por eso afirmo que durante el siglo XX los hitos más importantes son Medellín y Puebla, y en el medio Barbados y el primer encuentro pastoral del Alto Amazonas, porque desde allí se han realizado esfuerzos para lograr una unidad. Ahora bien, en teoría parece más fácil, pero en la práctica pienso que no dan a los pueblos lugar a la autodeterminación. A modo de conclusión, en este trabajo quise sintetizar el derrotero de la Iglesia, en particular los momentos posteriores al Concilio Vaticano II. Para analizar el tema que propongo, debemos ir en forma general a la historia colonial para observar las políticas eclesiásticas. Ahora bien, durante el siglo XX se lleva a cabo el Concilio Vaticano II y después dos conferencias episcopales que, a mi entender, sus lineamientos continúan perdurando, Medellín y Puebla, que además marcan un rumbo. En particular, posterior a Medellín y anterior a Puebla, debemos examinar qué nos dicen los documentos de Barbados y el primer encuentro pastoral del Alto Amazonas, que señalan el camino a las misiones. Coincido con Kleiber, 1996, en que la Iglesia continúa siendo social y pastoral. No obstante, me pregunto si no dejará de ser social y pastoral cuando realmente dé lugar a la autodeterminación de los pueblos.